Esta tarde, como les contaba, queridas amigas, queridos amigos, tengo el gusto de reencontrarme con el histórico dirigente José Díaz. José, buenas tardes. Esta es tu buenas casa. Tardes. Bienvenido. Bienvenido. Volver a estar con ustedes. Bueno, y queríamos en esta fecha, en este día tan especial, en este programa especial que estamos haciendo de la Rueda Mariando, que compartieras con nosotros una reflexión, tu vivencia, junto a Raúl Sendic. Bien, bueno, yo fui compañero de Sendic durante sus 20 y algo años que tuvo en la militancia socialista, primero en la juventud, luego en el partido, y finalmente, bueno, tuvimos atajos distintos, salidas diferentes ante la realidad muy crítica del país de fines de los 50 y comienzos de los 60, pero nunca dejé de apreciarlo como un gran compañero, un gran amigo. Cuando murió yo hice una nota, el mate amargo, solicitada, donde la titulé La muerte de un hermano, una cosa así. Sí, recuerdo aquel momento, aquella nota también, recuerdo aquel momento lo que fue aquella multitud acompañando a Raúl Sendic. Creo que nadie imaginaba que tanta gente podía acompañarlo en aquel último camino. Sí, yo nunca vi un cortejo de la dimensión humana y popular como ese. No he visto, no digo que no hayan habido ante otras personalidades en la historia del país, porque no la cubro toda, por supuesto, de que estoy cerca de los 90. Pero bueno, fue una prueba más de las que yo he dado para considerar que el más importante aporte de Raúl en su larga y fructífera vida fue el haber desarrollado en amplios sectores de nuestro pueblo una nueva conciencia nacional, popular, antiimperialista, antioligárquica. Esa fue su mayor contribución, el impacto de su trayectoria, de su humildad, de su militancia socialista, luego de su militancia tupamara y demás, más que los actos y los hechos que fueron muy relevantes, la secuela de toda esa historia de Sendic en la conciencia de nuestro pueblo determinaron, a mi juicio, su mayor aporte. Yo ya lo he dicho en otra oportunidad a otro periodista, que ya en el año 71, primer año electoral para el Frente Amplio, los simpatizantes del MLN, que estaba todavía actuando fuera de la ley, pero sus simpatizantes en la izquierda uruguaya ya fueron mayoritarios en aquella oportunidad, porque aunque no fueron candidatos del MLN, porque repito, el MLN estaba fuera de la ley, sí esos votos se volcaron a Erro, a Michelini, algunos también a la 90, porque muchos de ahí provenían y votaron también algunos al Partido Socialista. Si sumamos todo eso, la fuerza de izquierda mayoritaria ya en el 71 tenía fuerte simpatía social, frente amplista, y venía de ese aporte, de ese legado inmenso de Raúl Sendic. ¿Cómo interpretas ahora a la distancia? ¿Cómo interpretas, José Díaz, a la distancia esto que decías? Yo no recordaba haberte escuchado señalar que en tu larga trayectoria, en tu larga vida, el entierro más conmovedor, con más gente que viste, fue el de Raúl Sendic. A mí me llamó muchísimo la atención, porque bueno, suponía que había sembrado muchos afectos, pero esta cosa tan contradictoria que tiene el bicho humano con la política, con los colectivos, él venía, su último tramo estuvo liderando por la tierra un grupo social que no logró sumar a mucha gente, la verdad, era un grupo muy, pero muy pequeño. Sin embargo, en esa última marcha, como el cementerio de La Teja, era impresionante ver la cantidad de gente y lo diverso de la gente, gente muy grande, gente muy joven, gente muy bien vestida, gente muy, pero muy humildemente vestida. Sí,
fue un impacto en buena parte de la sociedad uruguaya el que causó su trayectoria, su accionar como militante social, como luchador social también, porque no hay que olvidar que Raúl fue uno de los grandes artífices del sindicalismo rural en nuestro país, siguiendo la brecha que ya había abierto otro socialista, Oromín Leguizamón, organizando los arroceros de 33 del este uruguayo. Sendí era en ese momento su secretario sindical del partido y colaboró intensamente con Leguizamón y los compañeros del 33 en la patriada proletaria de los arroceros de 33. Creo que la primera gran marcha social de los trabajadores del campo se hizo en esa oportunidad. Y sentí que había ido a Paysandú en misión partidaria, porque ahí teníamos un problema con una infiltración, un entrismo de los Trosco. Él fue justamente para resolver ese problema y ahí se encontró con la huelga remolachera. Enseguida se enroló a la solidaridad con los remolacheros y fue nombrado enseguida asesor de ellos. Esa huelga se perdió, pero de ahí surgieron líderes ruralistas, líderes sindicales, perdón, de gran envergadura como Jorgelino Dutra, Severiano Peralta, Julio Víquez. Y con ellos empezó su actividad en el litoral norte, primero formando el sindicato del Espinillar, URDE, Unión de Regadores y de Cajitas del Espinillar, y luego creando UTA, que fue su mayor creación sindical, sobre todo por sus luchas y por las consecuencias de esa lucha en esa conciencia nueva del pueblo uruguayo, sin la cual no hubiéramos tenido el suceso de 1971, donde rompimos el coágulo del bipartidismo tradicionalista del Uruguay y empezamos a abrir el camino complicado del Frente Amplio, que nos llevó a constituirnos en la principal fuerza política del país hace ya bastante tiempo. Tengo la impresión que a la izquierda, a las fuerzas progresistas en general, le ha costado mucho transmitir a las nuevas generaciones lo que significaron algunos momentos históricos. Esto que tú planteas de la remolacha, de los arroceros, que después deriva en los cañeros, qué difícil era ir al interior, era sembrar allí ideas socialistas, y allí hubo una generación, hubo un partido que pensó que se podía. Bueno, eso también hay mucha contribución de él, de Oromín Leguizamón y de los compañeros socialistas de 33 en todo ese devenir histórico del sindicalismo rural, que ha sido muy bien estudiado en un excelente libro de un compañero que escribió Los Olvidados de la Tierra. Ah, sí. Ese libro recoge muy bien esa trayectoria y el papel de Sendik en todo eso, no solo en el aspecto práctico de organizar, de inmiscuirse, de vivir con los peludos, sino también en la idea central de concretar la reforma agraria a través de la expropiación de un inmenso latifundio improductivo en el norte uruguayo, el de Silva y Rosa. Él tenía la virtud de concretar muchas cosas que estaban en el pensamiento, en la abstracción, en la utopía de la izquierda de toda la vida del Uruguay, desde los anarcos hasta los trotskistas, Partido Comunista, Partido Socialista y demás. Tuvo la virtud de darle concreción a las ideas, y eso a mi juicio impactó mucho en la gente, y sobre todo su ejemplo de vida, su modestia, tampoco hizo
había sido un excelente estudiante, tanto en el Liceo de Trinidad, Flores, su departamento natal, como en la Facultad de Derecho aquí en Montevideo y en su centro de estudiantes, ¿no? Había tenido una actuación extraordinariamente destacada, pero él seguía siendo paisano en su manera de ser, de vestir, hasta de bromear, tenía mucho humor, pero era ese humor paisano que a mí me gustaba tanto, porque yo también, si bien yo no había nacido en el campo, me había criado a orillas del campo en un pequeñísimo pueblo del sur de Cerro Largo, Tupambaí, donde yo nací y me crié durante los primeros 10, 12 años de vida, ¿no? Está bien. Y que tuvimos una amistad y como diríamos, y una manera de ver y de sentir los problemas de los trabajadores, una opción por los pobres y por la clase obrera, que se hizo en la distancia, porque no solo me llevaba unos cuantos años, 7, 8 años, sino que también era de otros pagos que los míos, ¿no? Yo era nordestino típico y él era de un departamento muy poco habitado, pobre, muy ganadero, como era el departamento de Flores, donde él nació. Está bien lo que tú planteas de la sumatoria de generaciones y de luchas. Yo hace un rato, en Buscadores, me permití recordar que la primera vez que se conmemoró aquí en Uruguay, el 1 de mayo, fue en aquel lejano 1897 en la mina de Oros en Cuñapirú. Venimos de muy atrás en esto de gente que pretende cambiar cosas en el interior. Exacto. Y con la proeza de haberlo hecho en aquellos años, porque cuando se hizo el liceo en Flores, sí, que debe haber sido, él nació en el 25, 26, a comienzo de los años 40, ser militante de un gremio estudiantil, decirse socialista ya era un hecho hazañoso totalmente. Esos compañeros que en aquellos tiempos defendieron los ideales de la clase obrera, bueno, son un ejemplo de un izquierdismo heroico que no hay que olvidar. De ahí venimos. De ahí venimos. El de ahí venimos, a boca de jarro. Le pregunto a quién, hace un rato en las redes, cuando se enteraba que ibas a estar con nosotros, yo lo recuerdo como ministro del Interior viajando en el ómnibus al trabajo. Le pregunto a José Díaz, ¿cuál es la primera imagen que te viene del primer encuentro con Sendy? ¿Cómo recordás cuando recién se conocieron? Si lo tengo bien claro, porque yo estaba haciendo preparatorios en el liceo nocturno de acá de Montevideo, sí, del edificio de Liaba, porque en mi liceo, yo hice el liceo en Valle de Ordóñez, al norte de La Valleja, y no había preparatorio, tuve que venir a hacer preparatorio acá. Y yo estaba en el liceo nocturno y un día me vino a ver al liceo nocturno Raúl, diciéndome, sabemos que vos lees El Sol y nos gustaría que te incorporaras a la juventud socialista, juventudes socialistas, como se decía en aquel tiempo. Y enseguida me enrolé. Yo tenía una fuerte inclinación por lo social y por lo sindical. A mí me atraía mucho más la actividad gremial que la partidaria. Pero de cualquier manera, yo me incorporé a la juventud socialista y estuve un largo periodo solo militando poco en la juventud y mucho en la FEU. Les costó a ellos, a los mayores, que eran Chifré, Sendic y algún otro más, les costó mucho sacarme de ese trillo y meterme de cabeza a la actividad partidaria, pero siempre seguí siendo un militante social, me recibí de abogado y al poco tiempo tenía una veintena de sindicatos y cooperativas que asesoraba casi honoris causa, pero de cualquier manera pude ejercer la profesión siempre sirviendo a los pobres y a los trabajadores, nunca sirviendo
sabía, o sea que Raúl Sendic te reclutó a ti para el Partido Socialista. Sí, incluso cuando años después se hizo un nuevo fichaje de los compañeros después del Pachecato por ahí, y presentamos otra vez la ficha de afiliación. Yo puse como los dos que me presentaron a Sendic, que ya no estaba en el partido, y a Julio Veneciano, otro gran compañero, que fue también del Liceo Nocturno como yo, y que fueron los que realmente me trabajaron para hacerme miembro del Partido Socialista. ¿Y él siempre tuvo esa inquietud por el tema de la tierra? Tempranamente ya era su eje. No sé si era su eje, pero sí un tema que le preocupó mucho y que él trabajó, estudió y sobre todo pergeñó alternativas nuevas a la lucha por la reforma agraria, vamos a decir en términos generales, ¿no? Esa idea de concretar la reforma en una expropiación de un gran latifundio, que él lo pensaba para hacer repartida esas tierras entre los trabajadores rurales de aquella zona, aquella vasta zona del litoral uruguayo, ¿no? El litoral norte uruguayo. ¿Y cómo crees que repercutió toda esa búsqueda en repensar el tema tierra, el compromiso de la gente del campo en la izquierda uruguaya? ¿Cómo crees que sembró eso? Yo creo que eso tuvo la gran virtud de abrir el horizonte de buena parte de la sociedad uruguaya, el concretar las ideas, no hacer el discurso general anticapitalista, antioligárquico, sino objetivarlo en propuestas que la gente veía como posible. Él, de alguna manera, dio visibilidad a la utopía socialista, una gran visibilidad. Mucha gente señala cuando habla de Sendic esa cosa como complementaria, más la práctica que la teoría, pocas palabras y mucha acción, mucho con su cara, con su cuerpo, diciendo más que con las palabras mismas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo tú que tanto tiempo lo compartiste? Eso era lo que se veía, pero yo te puedo asegurar, Alberto, que Sendic tenía una gran formación teórica, de aquella playa de militantes socialistas que trabajamos en la década de los 50 por una transformación del partido sin romper con sus tradiciones. En esa etapa Sendic brilló como uno de los compañeros que más sabía de marxismo dentro del partido, un marxismo, digamos, de la heterodoxia de Rosa Luxemburgo, de José Carlos Mariátegui, un socialismo no anquilosado en el pasado, sino un socialismo renovado permanentemente. Sendic tenía una gran formación teórica también, pero tenía la virtud de no quedarse en la abstracción, sino traer lo abstracto a lo concreto, y eso creo que le dio una gran llegada en su trabajo con los peludos, con la gente más humilde, con menos nivel de formación y de educación, digamos, ¿no? Él llegaba también con el ejemplo, ¿no? La vida humilde, la entrega total que hacía por los intereses de los más pobres, eso también le dio una gran llegada, ¿no? Pero no tenemos que verlo como un tacticista, digamos, ¿no? Sino que él también tenía una visión estratégica fruto de esa formación universitaria y doctrinaria potente que tenía. Es una de las pocas figuras de la izquierda uruguaya, hay otras también, pero son pocas, que lograron trascender fronteras. Y hasta el día de hoy, en distintas partes, se menciona a Raúl Sendic como ejemplo. Sí, así es. ¿Y crees que es por esta conjunción? ¿Cómo? ¿Crees que es por esta conjunción que estás contando? Sí, es posible que sea eso. Es esa conjunción
del pensador y del hombre de acción, digamos, pensamiento y acción en Raúl Sendic. En el cierre de la charla, al tiempo que te agradezco mucho, ese tiempo para con nosotros, te planteo un diálogo imaginario. Está escuchándonos alguien muy joven, que tiene muy poca referencia a Raúl Sendic. Alguien muy joven y que encima no es uruguayo, y está en sintonía de la rueda Mariando. ¿Cómo contás quién es Raúl Sendic, como tú quieras? Raúl era en primer lugar, un gran trabajador de las ideas y de la acción. Yo lo conocí en la Juventud Socialista siendo un trabajador absolutamente incansable. Yo recuerdo jornadas de hacer murales a planografía y salir de noche a pegarlo, y yo quedaba de cama y él estaba como una lechuga de fresco. Tenía además una gran fortaleza física e intelectual muy superior a la de todos nosotros. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu deferencia para con nosotros. Un fuerte abrazo para vos y para